estimado, y sobre todo por estar en esta actividad de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cirugía, para su espacio curricular Cirugía 3. No sé si este es un día importante, querer recalcar que es un día importante porque cuando uno empieza una actividad, uno tiene una meta. La meta de todos los estudiantes es ser egresado de esta carrera, ser médicos de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción. Pero esa meta hay que lograrlo con excelencia. Esa meta hay que lograrlo acompañando con valores, con principios y sobre todo insistir en el humanismo, la medicina centrada en el paciente, en la humildad. Ustedes, los estudiantes de medicina, van a tener contacto con los pacientes y uno tiene que ser humilde, el médico tiene que ser humilde y estar lejos de la soberbia. Y esa actividad realizarla siempre con honestidad y con honradez. Repito, este país está sufriendo por su falta de principios, por su falta de valores, y es muy importante que nosotros podamos ser el espejo de una sociedad que cada día, ustedes saben, está más contaminada. Así que, estimados a todos, la más cordial bienvenida y éxito en este año y ciclo lectivo. Muchas gracias, profesor Machain. Profesor Ricardo Fretes. Muchas gracias. Creo que siempre es muy importante las palabras de bienvenida exactas y adecuadas y estimuladoras como lo ha dado el profesor Machain. El año pasado tuvimos una actividad académica muy interesante pese a la rigurosidad de las exigencias propias de los protocolos que teníamos que cumplir. Y este año aparentemente es avisora de que vamos a tener un poquitito más de libertad de maniobra. Ayer estuve participando de la conferencia de prensa del ministro de Educación con el presidente del CONES. Y los protocolos sanitarios se levantan todo hoy en día y el CONES empieza a elaborar la implementación de la nueva modalidad y aparentemente ya en la semana que viene todas las clases van a ser presenciales. Entonces es algo que va a hacer de que el profesor Alcides, el suscrito, estamos a la cabeza de esto, el profesor Machain, busquemos la forma de recausarnos otra vez en la modalidad anterior. La forma que lo van a implementar, bueno, vamos a saberlo en el transcurso de los días. De mi parte, lo que puedo pedirles es que en este foro académico impera una disciplina muy férrea, porque queremos cumplir el objetivo y queremos que todos los estudiantes cumplan con su objetivo, salgan académicamente muy bien formados, y la única forma de hacerlo es a través de la rigurosidad de la disciplina. Entonces, bienvenidos todos. Cualquier inconveniente, siempre en una organización y en un proyecto hay cosas que perfeccionar, pero es perfectible. Entonces, a través de vuestros delegados, cualquier inconveniente que pueda ocurrir, por favor, se acercan al profesor Recalde, se acercan a mí. Los que van a estar en la sala 10. Está el doctor Rodrigo Amarilla como secretario general. Entonces, vamos a ajustar todos los detalles porque vamos necesariamente a tener que cumplir la misión que se nos encomendó y vamos a cumplirlo con excelencia. Así que muchísimas gracias, apreciados alumnos, por unirse a este programa de Cirugía 3. Gracias, Alcides. Muchas gracias, profesor Fretes. En este curso de Cirugía 3 tenemos 3 módulos a desarrollar. Vamos a comenzar con el módulo vascular, después
continuaremos con digestivo alto y terminaríamos con digestivo bajo con la proctología. Son 3 módulos, tenemos un periodo de tiempo de apenas 14 semanas para desarrollar, con una semana menos por Semana Santa, en realidad entonces 13 semanas reales, y lo estaríamos ya comenzando a desarrollar a partir de la fecha. Si algo, no sé si hay algo más para agregar, profesor Machain, para comenzar ya la clase de la fecha que está encargado el profesor Ruiz Díaz. Y siempre a los estudiantes les interesa el planeamiento educativo. Yo quería comentarles que el planeamiento educativo está contemplado en la plataforma que ustedes, todos los estudiantes y los docentes, pueden ingresar. Ahí van a encontrar básicamente cirugía 3, se enfoca, se encara 3 temáticas: cirugía vascular, aparato digestivo alto y coloproctología. Entonces va a haber 3 módulos, y también quiero que lean las evaluaciones que van a seguir las normativas de la Universidad Nacional de Asunción y del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Recordar que esto es un proceso, el proceso es anual, y que el rendimiento final es el rendimiento de un examen final y el rendimiento anual. La bibliografía, todo esto está contemplado en ese planeamiento educativo, y lo ideal que ustedes miren, lean y que se adelanten a las actividades. Eso es lo ideal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de asimilación teórica. Por supuesto que después de la teoría van a tener las prácticas con los docentes, instructores de práctica. Muchas gracias y bienvenido nuevamente a todos. Gracias, profesor Machain. Bueno, profesor Ruiz Díaz. Sí, buen día de nuevo a todos. Los estudiantes están conectados. En realidad no veo ningún estudiante, pero por eso. Pero ya tenemos grabada la sesión, entonces esta sesión va a estar levantada en la plataforma y ellos pueden acceder en otra hora. Entonces, no sé. Vamos a grabar ahora, entonces. Ya está grabada la sesión desde el principio. Sí. Podemos continuar, no hay ningún problema. Vale, voy a tratar de presentar un poquitito. ¿Está compartiendo ahí? Sí, sí, excelente. Sí, excelente está. Bueno, vamos a empezar un poquitito con la parte de vascular, como había dicho como habían dicho los profesores, el profesor Machain, el profesor Recalde. Es parte del módulo de cirugía 3. Entonces, yo quería recalcar, antes de enfocar el tema correspondiente al día de hoy, por qué nosotros damos este módulo, ¿verdad? Nosotros tenemos el objetivo, porque siempre encuentro problemas en las urgencias de gentes que tienen la dificultad de diferenciar, por ejemplo, una patología venosa de una patología arterial. Entonces estaremos insistiendo de forma constante la diferencia que existen entre estas dos patologías, para evitar que sigamos teniendo esas confusiones. También vamos a dar un resumen de cómo manejar cada caso en particular. Vamos a hablar de algunos medicamentos de uso muy frecuente que a veces tenemos cierta dificultad y cierto miedo para utilizar, como por ejemplo los anticoagulantes. Y también, ¿verdad? Ponerles al día sobre los conocimientos que van surgiendo, porque esta es una especialidad muy dinámica, con muchos cambios prácticamente diarios y semanales. Entonces,
vamos a empezar diciendo entonces nada más que esto, ¿verdad? Un poco de grado, esto de hablar del sistema arterial, sistema venoso, sistema arterial que distribuye la sangre oxigenada. Sus problemas generalmente se manifiestan por la isquemia, que vamos a insistir más adelante, y por los trastornos del pulso, ¿verdad? Y después hablamos también del sistema colector de la sangre, que son las venas, ¿verdad? Ahí no hay problemas de pulso, pero hay una éstasis que ocasiona edema de miembros. Un poquitito para comenzar. Esto es, vamos a seguir insistiendo también después, que es lo que vamos a ir dando, y vamos a entrar en el tema de la anatomía quirúrgica, ¿verdad? A mí me parece muy interesante que se haya implementado este módulo de anatomía, porque tanto a los que van a hacer cirugía como a los que no lo van a hacer, les debería interesar y mucho este módulo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque en cirugía vascular, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algunos reparos anatómicos para identificar los trayectos vasculares. Así, por ejemplo, podemos decir que en el cuello el esternocleidomastoideo es parte del trayecto del paquete vascular de esa zona, ¿verdad? No sirve solamente para operar, porque nosotros actualmente estamos invadiendo estos territorios, realizando punciones, ya sea como accesos para vía central, accesos para procedimientos endovasculares. Entonces, es de interés. Sí. ¿Está todo bien? Todo bien, profesor Ruiz Díaz. Excelente, Bueno, excelente. Gracias. Sí. Accesos accesos para vías centrales, accesos para la colocación de portacat, que es un dispositivo que se utiliza mucho actualmente para realizar quimioterapias, antibioterapias prolongadas, alimentación parenteral, y para la realización de los procedimientos endovasculares. La anatomía nos va a servir también para la interpretación de imágenes, ¿verdad? La arteriografía, que constituye el gold estándar en el diagnóstico de esta especialidad, está seguido muy de cerca actualmente por la tomografía o la angiotomografía y por la resonancia magnética. En el reconocimiento de estructuras, en el reconocimiento de sus relaciones con otros órganos. Esta imagen un poquitito para poner de manifiesto que la cirugía debería ser realizada con conocimiento de la anatomía y el abordaje por planos de los diversos tejidos, de tal manera no solo a abordar con comodidad un vaso determinado en este caso, sino que para que la reconstrucción sea lo más perfecta posible. Esto es la parte del cuello, no voy a insistir. Es solamente para decir una vez más que así como la patología vascular no afecta solamente a un territorio, es generalmente polivascular, el que está formándose o el que está tratando de hacer un diagnóstico debería siempre enfocar su examen físico a todas las regiones del organismo, porque hay que recordar siempre que una patología no es solamente en la zona que está afectada. Hay una alta coincidencia de todos los territorios cuando un paciente sufre una patología vascular determinada, sobre todo en relación con los factores de riesgo, ¿verdad? Insistiendo un poco en lo que es el tabaquismo. Aquí es lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Las patologías son polivasculares, los accesos también lo son. Entonces,
eso es lo que yo ya le estaba más o menos citando. El cuello, ¿verdad? Empezamos un poquitito por el cuello, que es la región que vincula la cabeza con el tronco. Tiene sus límites en el orificio superior del tórax y hasta la zona de la maxilar y maxilar inferior, ¿verdad? En el cuello, sin necesidad de hacer una disección, tenemos muchos relieves anatómicos que nos sirven de reparo para la invasión de esta región. Y uno de los reparos más utilizados por nosotros generalmente es el esternocleidomastoide, ¿verdad? Que tiene un segmento que viene hacia la región de mastoides y se dirige hacia la clavícula y hacia el esternón. Nosotros utilizamos como punto de referencia para las punciones vías centrales, por ejemplo, la cara posterior del esternocleidomastoide por debajo de esta vena superficial que es la vena yugular externa. El manubrio del esternón nos sirve para dirigir nuestra aguja y tratar de punzar un vaso determinado, en este caso sería la yugular interna. Actualmente contamos con la ayuda de la ecografía, que nos facilita mucho este tema para poder abordar con mucha más facilidad y menos traumatismo al paciente, ¿verdad? También, como habíamos dicho al principio, el borde anterior del esternocleidomastoide y el músculo en sí es el músculo satélite del paquete vascular del cuello. Nosotros solemos abordar esta zona para tener acceso a la arteria carótida, que es asiento de patologías bastante importantes, sobre todo para prevenir situaciones como los accidentes cerebrovasculares frecuentes y que provocan muchos daños. El paciente queda con muchas secuelas a veces, ¿verdad? Así es. Acá tenemos una especie de disección, el músculo platisma, el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Estos son los vasos que nosotros solemos abordar. Acá tenemos la bifurcación de la carótida y nuestra referencia anatómica principal en este caso sería la vena o el tronco tiroicérgico, está en el triángulo de Pirogov, en realidad, triángulo de Faraday, y es una referencia anatómica muy importante. Acá también vemos la arteria vertebral en su porción cuando se mete dentro de los anillos de las vértebras, y el segmento B1, el segmento B2, el B3 y el B4, que ya está pegado prácticamente a la calota craneal, ¿verdad? A grandes rasgos. Esto es la misma cosa. Para seguir, esto es importante, la delimitación por regiones del cuello, sobre todo es muy útil en casos de traumatismo, ¿verdad? Tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Voy a dejar a cargo de los estudiantes la investigación de los límites y el contenido de esta zona, porque es importante para saber que una lesión en la zona 2 puede involucrar, si es lateral, al trayecto de los vasos; si es central, tenemos la tráquea, tenemos esófago, y así sucesivamente. Y hay algunos trayectos también nerviosos que deben ser reconocidos para que uno pueda tener una estrategia en el manejo y en el abordaje de estos pacientes.
Esta es la misma cosa, ¿verdad? La zona 1, que va de la clavícula hasta el cartílago cricoides. La zona 2, desde el cartílago cricoides hasta el ángulo maxilar. Y del maxilar inferior hasta la base del cráneo, la zona 3. Entonces, diferentes incisiones. Como dije, el contenido voy a dejar a la investigación por parte de los alumnos, ¿verdad? Acá algunas cosas importantes. Hay varios triángulos en el cuello que nos pueden también ayudar a hacer a veces el diagnóstico de qué estructura puede estar involucrada en una lesión. Está el triángulo de Sedillot, este es el triángulo de Faradeh, que es el tiro lingofaringofacial, es lo que les había dicho hace rato, es la referencia para... ¿Cómo? ¿Está todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Parece que se abrió nomás el micrófono. Micrófono. Entonces acá tenemos el triángulo de Faradeh, que es la referencia que nosotros utilizamos para llegar a la bifurcación de la arteria carótida, que suele ser el objetivo de las cirugías de una arterectomía, por ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos estructuras nerviosas, la rama descendente del 12, el 12, esta es la rama descendente y este es el hipogloso, que nosotros a veces tenemos que separar para poder evitar su lesión en los pacientes que tienen este problema. Esta es una cirugía de carótida. Vemos la separación del esternocleidomastoideo, la bifurcación con la carótida interna, la carótida externa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la diferenciación? Generalmente esta rama es la que nos da la diferencia, que esta es la rama tiroidea superior, y hay que recordar que la carótida interna no tiene ramas extracraneales, excepto la oftálmica, que ya está prácticamente cerca de su penetración en el cráneo, ¿verdad? Esternocleidomastoideo acá, por acá se encuentra ligado el tiro lingofaringofacial y la rama descendente del 12. Esto es nada más un recuento o un recuerdo de la aponeurosis cervical. No les voy a añadir con estos, prefiero que ellos tengan un conocimiento práctico y un conocimiento resumido de lo que es importante recordar en este caso. Esta es una imagen, una reconstrucción de una angiotomografía. Ustedes ven la bifurcación de un lado, la bifurcación del otro lado, la columna con el trayecto de la vertebral, y esto con los conocimientos de anatomía nos ayudan a diferenciar las zonas que están afectadas, las relaciones con otras estructuras, para poder interpretar las imágenes. Esto es nada más que se coloca acá de miembros inferiores. Esto es una imagen, como se dice, digitalizada de la bifurcación carotídea, donde vemos lesiones, que las lesiones más frecuentes suelen ocurrir un poquito cerca del bulbo, por encima de la bifurcación de la carótida común. La región supraclavicular es otra también muy importante, porque nosotros tenemos estructuras que suelen dañarse de manera muy frecuente, sobre todo en esta época donde los traumatismos abundan, sobre todo en relación a los asaltos violentos que andan ocurriendo, ¿verdad? Y como siempre, vamos a volver a repetir que una lesión en un trayecto vascular nos puede poner o nos debe llamar la atención, y si vemos algunos cambios en esa zona, debemos tener la capacidad de decidir de una exploración quirúrgica o
como se dice, contemporizar un rato y ver qué ocurre. Eso vamos a ir después, cuando llegue el momento y el tema, para poder, ¿cómo se dice eso? Repetir y insistir con este tema. Acá tenemos una imagen en donde vemos el trayecto de la subclavia del lado derecho, desde su salida en el cuello. Ustedes saben, rama del tronco celíaco, tiene una porción que es preescalénica, una porción retroescalénica y una porción postescalénica. La porción preescalénica tiene de interesante la salida de la arteria vertebral y de la arteria mamaria. Después están otras ramas de menor importancia, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta la primera porción preescalénica de la arteria subclavia, ¿verdad? Tenemos acá la relación, el nacimiento del plexo braquial, que a medida que se va dirigiendo al miembro, va teniendo un contacto más estrecho con este vaso. Y el músculo que generalmente es satélite o nos indica la situación, están dos, ¿verdad? El pectoral menor y también el pectoral mayor, y en esta zona el músculo escalénico. Y a medida que vamos hacia el brazo están los músculos braquiales, con los canales correspondientes por donde atraviesa este vaso. También tenemos acá la vena, en realidad está la vena axilar ya, porque está después del hueso, ¿verdad? De la clavícula. Y esto nos sirve para que nos sirve una vena que es generalmente muy abordada para la colocación de vías centrales. Esto es un resumen del trayecto de la arteria braquial. Además está decirle que el conocimiento anatómico nos puede indicar en qué parte nosotros podemos, por ejemplo, en caso de una hemorragia intensa, podamos ligar ese vaso sin poner en riesgo la vitalidad del miembro afecto. En este caso, nosotros la ligadura de la arteria subclavia en cualquiera de estas porciones por fuera del escaleno, generalmente la circulación colateral es abundante y generalmente no nos lleva a ningún peligro de la pérdida del brazo. Pero a medida que nos acercamos hacia la cabeza del húmero, donde ocurre la división de la arteria ya braquial, en este caso en braquial profunda y braquial superficial, entonces, o braquial propia, la ligadura a ese nivel tiene un alto índice de amputación de dicho miembro. Un poquitito para hablar del abordaje de la arteria subclavia, la referencia al esternocleidomastoideo y los músculos escalenos, ¿verdad? Y el cuidado que tenemos que tener con este nervio que desciende a este nivel, es el nervio frénico, ¿verdad? Tenemos que separar y evitar su lesión. Acá nosotros abordamos la primera porción, o la porción pre y retroescalénica de la subclavia para tener, como se dice, a la vista a la arteria, sobre todo la vertebral, que a veces también participa en ciertos tipos de accidentes cerebrovasculares. Es ya el abordaje de la arteria ya axilar. En este caso tenemos en cuenta las líneas de los músculos pectoral y deltoides, ¿verdad? En el surco deltopectoral se aborda esta arteria
en casos de necesidad. O sea que la referencia de la arteria axilar para su abordaje y de la vena también es una incisión del surco delto pectoral con la separación de dichos músculos y el abordaje de la arteria, y teniendo en cuenta siempre la estrecha relación que guarda con los elementos del plexo braquial. Esta es una arteriografía de la arteria subclavia, que tiene una obstrucción embólica justo cerca de la bifurcación. Probablemente en este caso el paciente haya tenido manifestaciones bastante severas debido al lugar anatómico de este evento. O sea que cerca de la bifurcación, cualquier lesión, cualquier patología, cualquier ligadura puede poner en riesgo la vitalidad del miembro. En cuanto al abdomen, a nosotros es importante por un doble tema. Uno siempre lo del traumatismo, ¿verdad? La zona 1 que corresponde a la zona central del abdomen, donde vemos que están ubicados los vasos principales, la aorta, la vena cava, el ilio renal, que comparte con la zona 1, la zona 2 y la zona 3 dicha ubicación. Y en la zona 4 es la zona de la pelvis, donde están ubicados todas las estructuras vasculares pelvianas, y que tienen en particular una situación cual es la fragilidad y el trayecto serpinginoso de muchas venas, y donde la lesión de dichas estructuras que produce un daño muy importante y un peligro vital que hay que saber manejar, porque cualquier lesión mal manejada puede desencadenar o puede llevar incluso a la muerte del paciente. Otra cosa importante a tener en cuenta, que vamos a seguir insistiendo posteriormente, las lesiones de la zona 1 hay que tener cuidado porque pueden involucrar a las estructuras vasculares más importantes, repitiendo la aorta y repitiendo la vena cava. Y también en los ilios del riñón, ¿verdad? Así es. Este es un abordaje transperitoneal para llegar a la aorta, ¿verdad? Tenemos el duodeno, la tercera porción, el ángulo de Treis, el ligamento Treis, y tenemos acá la aorta con sus estructuras vasculares. Este abordaje solemos utilizar nosotros para el tratamiento quirúrgico de los aneurismas de aorta. Después esta es otro tipo de abordaje en donde se realiza una especie de maniobra de Matos, en donde se libera el mesogastrio, se lo reclina hacia el lado izquierdo. De esta forma podemos tener acceso a la aorta visceral con sus ramas en casos de aneurismas de tóraco abdominales. Esta es una exposición interesante de la aorta abdominal con todas sus ramas. Ahí está una imagen más explicativa del abordaje transperitoneal. Acá vemos nosotros la vena cava, la aorta, la vena renal del lado izquierdo. Esto es frecuentemente utilizado, y cuando nosotros prolongamos un poquitito más hacia arriba, reclinando un poco la vena renal izquierda, podemos tener acceso a las arterias renales. A veces se aborda por vía retroperitoneal, pero eso ya es tema de otra clase. Este es un abordaje separando, haciendo esa maniobra que utilizan frecuentemente para abordar el lado derecho, sobre todo para llegar a la vena cava, ¿verdad? Todos son imágenes de la misma zona. Esta es la zona de la pelvis,
donde tenemos el paquete ilíaco, y la preferencia de patologías localizadas en esta zona es el abordaje retroperitoneal, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos tener un acceso cómodo a las estructuras vasculares. De hecho, es la forma de llegar a estos vasos en los trasplantes renales. Esto es más o menos un esquema de la incisión para llegar a estos vasos ilíacos, una incisión retroperitoneal, llegando prácticamente hasta la fascia transversalis, y ahí se realiza la separación de la misma del peritoneo para llegar a nuestro objetivo, que son los vasos ilíacos. Una arteriografía, ¿verdad? Nada más que para poner en relación a la situación anatómica de la bifurcación de la aorta, ¿no? Acá tenemos que nos falta un segmento de ilíaca primitiva. Vamos a seguir con esto más adelante. Esto es lo que encontramos con una angiotomografía. Es un riñón ectópico cuya vascularización depende de la ilíaca primitiva derecha. Esto es un aneurisma de la arteria ilíaca izquierda, ¿no? Es muy importante la imagen porque nos sirve para controlar la aorta, nos sirve para controlar la ilíaca del lado opuesto, y nos demuestra que no hay otra dilatación en el trayecto de la ilíaca izquierda. Esto es una imagen de un aneurisma de la aorta abdominal, abordado por vía transperitoneal. Ahí está. Y en miembros, ¿verdad? En miembros inferiores siempre tenemos que tener en cuenta los músculos satélites en cada región, ¿verdad? Podemos decir que el miembro tiene 3 sectores: la raíz, la parte del muslo propiamente dicho, y en la pierna, ¿verdad? En el triángulo de Scarpa, nuestro músculo que nosotros debemos abordar para llegar a la arteria femoral superficial y femoral común es el aductor mediano, ¿verdad? Que forma parte de una de las paredes del triángulo de Scarpa. A tener en cuenta que siguiendo al músculo sartorio y separándolo por su parte superior, podemos llegar hasta la arteria femoral propia o femoral superficial, que está acompañado muy de cerca por los nervios y por las venas del mismo nombre, ¿verdad? Y en la pierna, para abordar la apoplitea, tenemos que tener en cuenta el complejo sóleo-gemelar. En la parte del muslo, en su parte inferior, siempre tenemos que tener en cuenta el canal de Hunter, que es el canal por donde pasan los vasos, y esto se convierte de femoral superficial en poplitea. También es una zona crítica, la zona poplitea sobre todo, en donde la ligadura de dicho vaso se puede terminar con la amputación de la pierna en más del 80% de los casos. Ya tenemos una imagen en donde acá vemos el ligamento inguinal, que la arteria ilíaca, una vez que pasa por debajo del ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral común. Que la femoral común, en un trayecto de 2 a 5 centímetros a partir del ligamento inguinal, se bifurca en 2 ramas: la femoral propia o femoral superficial y la femoral profunda. Acá a citar nomás que, por más de que parezca un contrasentido, la arteria más importante suele ser la arteria femoral profunda. La arteria femoral superficial es una arteria muscular de conducción más que de irrigación. De hecho, se ve en las disecciones que la arteria femoral profunda tiene muchísimas ramas, que es la que puede a veces
soportar la vitalidad del miembro en caso de que nos falte esta arteria. Acá a nivel del canal de Hunter, con orificio de Hunter, se produce el paso de arteria femoral superficial a arteria poplítea, y que un poquitito por debajo de la interlínea articular, esta arteria poplítea da su primera rama, que es la tibial anterior, que desciende por la cara anterior de la pierna y se convierte en arteria pedia, pasando la articulación del tobillo, y da el tronco tibio peroneo, que da dos ramas, la peronea y la tibial posterior. Esta es una vista posterior de la anatomía vascular de la pierna. Se ve el nervio ciático, ¿verdad? Se ve la bifurcación acá del tronco tibio peroneo. Esta es la tibial anterior, la peronea y la tibial posterior. Todas estas arterias son importantes a tenerlas en cuenta porque nos valemos de ellas para revascularizar zonas muy distales del miembro inferior, ¿verdad? En pacientes diabéticos sobre todo, y en menor medida en los pacientes fumadores. Esta es para mostrarnos otra vez recuerdo anatómico, ¿verdad? El músculo aductor, la bifurcación de la femoral, el canal de Hunter, todo eso vemos. Y acá nos vemos al músculo sartorio, que prácticamente sigue todo el trayecto vascular y de alguna manera protege el trayecto de la femoral superficial. Si queremos encontrar rápidamente a esta arteria, debemos marcar el trayecto de este músculo, y con esa maniobra nosotros podemos tener una buena, un rápido abordaje, una rápida llegada a dicho vaso. Esto es más de lo mismo, un poquitito un esquema de cómo abordamos estas arterias, ¿verdad? A tener en cuenta el que más utilizamos, esto que está marcado como A, que es una incisión cóncava hacia adentro. Esto nos permite separar la lámina linfoganglionar, tratar de evitar en lo posible el traumatismo de los linfáticos de la zona, que posteriormente puede terminar con una linforrea que es muy molestosa y que no tiene plazo final de terminación. Por eso que hay que tener en cuenta esta situación. Esto es un abordaje transganglionar, este es un abordaje medio plural. Corresponde al abordaje de la arteria femoral profunda sin invadir el triángulo de Scarpa. Así a veces evitamos infecciones en esta zona. Aquí está la separación de la lámina linfoganglionar, y a la vista le vemos a la arteria femoral. Esto un poquitito más abajo, entonces, como yo les había dicho, ya estamos en tercio inferior del músculo, la referencia el músculo sartorio, y reclinando un poquitito tenemos el triángulo, no el triángulo, sino tenemos ya post Hunter, tenemos el trayecto de la arteria poplítea. Tenemos la secuencia del abordaje, ¿verdad? El músculo sartorio, como siempre, la referencia, la separación del mismo, y no suele ser tan fácil así, pero es una forma de abordar este vaso. Otras maneras de abordar la arteria poplítea por vía posterior. En general se prefiere hacer un abordaje en bayoneta, como se dice, porque las líneas de flexión son muy fuertes acá, y cuando hacemos una incisión recta tiende a abrirse la herida y tiene un retardo de cicatrización muy importante. Es, como yo les había dicho hace rato,
el abordaje de la poplitea inferior, nosotros debemos tener cuidado inicialmente en no lesionar la vena safena, que suele ser nuestro material para reparar cualquier obstrucción, para hacer un puente, para hacer un parche. Después tenemos que incidir el músculo gemelar y entramos en la parte alta para ver la poplita inmediatamente después de la articulación, o si no, nos vamos hacia el sóleo y el anillo del sóleo nos marca el inicio del tronco tibio peroneo. Esto es el esquema de abordaje de la poplitea y del tronco tibio peroneo. Acá vemos las 3 ramas del mismo. Se suele abordar muy frecuentemente, es uno de los procedimientos que se realizan con mayor frecuencia en cirugía vascular para, como se dice, arteria receptora de un puente fémoro-popliteo. Esquema del trayecto de la arteria tibial anterior en su segmento superior, y una vez que atraviesa la articulación se convierte en arteria pedia. A tener en cuenta, acá hay una rama importante de la arteria pedia. A veces su preservación puede dar la diferencia entre la preservación de un pie o la amputación del mismo. Por más fina que parezca, podemos tener muchas satisfacciones conservando esta arteria, que es más ampliado. Vemos el que está acompañado muy de cerca del nervio tibial anterior. Todos estos nervios generalmente son mixtos. Su lesión en mayor o en menor medida pueden ocasionar trastornos sensitivos y trastornos motores. Este es el trayecto de la tibial posterior, ¿verdad? La referencia suele ser el maleolo y suele ser la tibia, ¿verdad? A 2 chaves de dedo por debajo de la tibia, nosotros profundizando nuestra disección, separando los músculos, podemos tener acceso a esta arteria, ¿verdad? Acá tenemos también la referencia de que está íntimamente acompañada del nervio tibial posterior, que es un músculo también más motor que sensitivo, y sus consecuencias suelen ser un poquitito más notorias cuando ocurre una lesión de dicho nervio, ¿verdad? Después tenemos también la arteria peronea o la arteria fibular, ¿verdad? La arteria peronea se puede abordar ya sea por fuera, resecando un segmento del peroné. Es la más utilizada y la más fácil para llegar a dicha arteria. Esta es también la tibial posterior. Acá, para llegar a las ramas de división de la tibial posterior, donde están las arterias plantares. Ahí está la tibial anterior y la pedia. Y esto es lo que quiero dejar como una especie de conclusión. ¿Verdad? Ya les dije por qué nosotros tenemos que conocer la anatomía, porque no siendo cirujanos, a veces siendo clínicos, hacemos procedimientos invasivos tratando de abordar una arteria yugular, una arteria subclavia. Hacemos procedimientos invasivos para realizar un procedimiento endovascular o una cirugía neta. Y acá por decirles, ¿verdad? Esta es para que tengan en cuenta, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir cuando ligamos en diferentes niveles, ya sea en miembro superior o en miembro inferior, las arterias correspondientes? Acá, por ejemplo, el que tiene alto índice de amputación es la femoral común,
dice 81%, pero yo creo que la apoplictia está un poquitito por encima porque es una arteria terminal, tiene pocas ramas colaterales y la femoral común a veces recibe colaterales a partir de la ilíaca por las circunflejas y entonces podemos soportar por un tiempo dicha ligadura, a no ser que sea algo muy agudo. Creo que con eso nosotros tenemos un panorama, no sé si claro, pero un panorama de lo que nosotros tenemos que saber para tener, no sé si a mano tampoco los vasos, pero estar cerca de ellos y saber cómo manejarlos, ¿verdad? Esta es una arteriografía, esta es una resonancia magnética, una arteriografía, un bypass, esto vamos a ir dando después, ¿verdad? Pues para otra clase. Yo creo que hasta ahí es lo correspondiente a la anatomía quirúrgica. Y muchas gracias a la gente de cirugía 3, porque cada vez tenemos más espacio para poder nosotros también transmitir y tratar de enseñar a la gente joven de lo que tiene que hacer en cada caso en particular y sobre todo en esta especialidad que es relativamente reciente. Muchas gracias, no sé, se queda sentado, te queda grabado esto, ¿verdad, profesor Calden? Sí, está todo grabado. Y bueno, no sé, vamos a dar espacio a la siguiente clase. Sí, muchas gracias, profesor Ruiz Díaz. De nada, seguimos nosotros el viernes con nuestra